Yo decía, bueno, y la tierra de nadie, que es algún sitio por ahí por el medio, en el que estamos muchos, que no tenemos todas las respuestas, que, bueno, habrá unos que son un poco más tradicionales, otros que son un poco más progresistas, otros que son un poco más críticos, pero que te sientes iglesia, estás dentro, y ahí entonces yo empezaba a plantear muchas problemáticas de las que entonces no se hablaba. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera, el coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera, el coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo no valgo, me carga a mí, entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Recaído, confesado, pero nunca redimido, en el barrio y en la iglesia, soy santo, un perdido, la campana resuena. Hola, ¿qué tal? Hace años, el algoritmo de Twitter me dio a conocer a un sacerdote. Escribía diferente, hablaba de la sociedad, de la iglesia, un poco de todo, pero desde un punto de vista amplio. Que hay curas o religiosas que hablen del amor de Dios, etcétera, y eso pues está muy bien, pero claro, el algoritmo debe saber que a mí me gusta la iglesia con amplitud de miras. Y es ahí cuando conocí a José María Olaizola. Es sacerdote, jesuita, escritor, sociólogo y muy presente en redes sociales. Antes de dar paso a la charla, os voy a avanzar algo. Al final del episodio, os contaré en qué consiste el primer sorteo que voy a realizar en este podcast. Ahora sí, José María Olaizola, bienvenido a Pecaíto. No sé si estoy aquí, recaído, confesado, pero nunca redimido, en el barrio y en la iglesia, soy santo, un perdido, la campana resuena. Sí, José Mari está bien. Voy a llevarlo muy mal, muy mal. ¿Por? Pues porque yo soy muy de decir padre y ya que sí, que no le como voy quieras, diciendo. O sea, tú llámame como quieras, no tengo ningún problema. Ya, pero O sea, me va a costar hasta el tuteo. Pero ¿sabes? Fíjate, voy a pronunciar la S esta que llaman en Andalucía S pija, esta de pijo. ¿Sabes por qué? Porque ya te tengo muy en mi cabeza como el padre José María Olaizola, el de Twitter, el de las redes sociales. Entonces es complicado cambiar un poco, bueno, pues la posición, ¿no? De tutearnos, de decirte José María o José Mari. Pero bueno, a ver, lo primero que voy a hacer es darte las gracias, obviamente, por estar conmigo en el podcast. No sé si has podido escuchar previamente algo sobre el podcast o no. O sea, bueno, había escuchado, ahora desde que me contactaste no, porque prefiero no venir con ningún tipo de predisposición, sino decir, venga, que sea lo que... que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho, padre, nunca mejor dicho. A ver. Vamos a comenzar, y suelo comenzar siempre, aparte de dando las gracias, suelo comenzar haciendo una pequeña retrospectiva. Si no tengo mal entendido, naciste en Oviedo en 1970, corrígeme si me equivoco. ¿En Oviedo ciudad o en un pueblo de Oviedo? No, en Oviedo ciudad, sí. ¿Qué tal era la vida por aquel entonces? Porque si no tengo mal entendido, ahora has vuelto a Oviedo a vivir. ¿Qué tal era la vida en Oviedo por aquel entonces comparada con la de ahora? O sea, yo cuando uno se acuerda de los primeros recuerdos, pues con 4 o 5 años, yo creo que era una vida muy de provincia, como lo sigue siendo ahora por otra parte, una vida muy tranquila, claro, también la del niño, en mi caso muy vinculada al colegio, a los amigos, bueno, pues rutinas muy familiares. Creo que era una vida, yo sobre todo si tengo que acordarme de algo, yo diría tranquila, lenta, o sea, la vida pasaba lenta. Para un niño, desde luego, era, en cambio ahora que todo es vértigo y todo es velocidad y todo es... También ahora al volver, también ves una ciudad mucho más bulliciosa, mucho más... bueno, pues eso, en la que no paramos de un lado para otro, pero vamos, los recuerdos son buenos, ciertamente. ¿Tu familia, no sé si tenías hermanos o no? Tengo dos hermanas, una mayor y otra más pequeña. Los tres somos muy seguidos, o sea que sí, vamos, estuvimos toda la infancia, pues el primero en irse de casa fui yo, de hecho. Bueno, jovencito, ahora vamos a eso, porque fue bastante una vocación temprana, sí, aunque también podía ser antes, que yo fui seminarista menor con 13 años, pero es verdad que fue una vocación temprana. Quería preguntarte al respecto de eso, por tu
no conversión, porque tengo entendido que naciste en el seno de una familia cristiana, Sí. pero ese momento, una cosa es la conversión y otra la llamada a jesuita sacerdote. ¿Cómo fue eso? Porque además, si no me equivoco tampoco, creo que previamente no te habías querido, no quisiste hacer la confirmación. Estar bien informado, sí. Sí, mira, de hecho tiene mucho que ver con eso. Es decir, bueno, yo soy católico, de una familia católica practicante de toda la vida y bueno, pues viví, yo creo que toda mi vida con bastante paz esto de la fe, o sea que no tuve tampoco una etapa de una rebeldía o de distancia, tampoco una militancia ni un catolicismo así como muy convencido. Bueno, pues hice la catequesis de niño y cuando ya de adolescente empecé con el proceso de preparación de la confirmación, pues de hecho, primero estuve 2 años en mi parroquia y lo dejé al final porque no estaba del todo convencido y pasé a prepararme un poco más adelante con los grupos de jesuitas de mi colegio, con mis compañeros. Y yo recuerdo que cuando faltaban unos días para la confirmación, nada, ya estaba todo preparado y tuvimos un retiro y en ese retiro, pues quien lo daba, lo que nos vino a decir es, bueno, claro, supongo y digo que tenéis que caer en la cuenta, si no lo habéis hecho todavía, de que confirmarse es decir que sí al Evangelio. O sea, es decir que sí, pues que quieres vivirlo y en tu vida y esto es lo que hay, ¿no? Entonces ese es el sí que estás diciendo, es decirle sí a Dios para vivir el Evangelio. Y claro, yo en aquel momento estaba, pues era COU, el último año antes de la carrera, tenía 17 años y lo que yo tenía en la cabeza en aquel momento yo había pasado por una etapa en la que había querido ser marino, tal, pero bueno, eso eran cosas de adolescente. Pero en ese momento lo que yo quería ya lo tenía bastante claro, era buen estudiante y yo quería hacer derecho, hacerme notario y ganar mucho dinero. Esto era un poco, la hoja de ruta estaba bien trazada, ¿no? Entonces cuando, claro, nos planteó esto, yo dije, claro, pero yo lo que quiero hacer con mi vida no es vivir el Evangelio. Ojo, no digo yo que no se pueda ser notario y vivir el Evangelio, que seguro que lo hay y se puede. Pero yo digo, en mi caso no era para nada una motivación vocacional. Yo lo que quería era, pues efectivamente, o sea, vivir bien, o sea, ganar. Yo cuando me figuraba dentro de 10, 15, 20 años, si hubiera sido capaz de sacar esas oposiciones y tal, era viviendo pues fenomenal y llevando pues ojalá una vida de poco trabajo y mucha diversión y mucho disfrute y mucho bienestar, ¿no? Entonces, claro, cuando nos planteó esto, yo lo que dije es, bueno, claro, pues si nos ponemos así es que realmente yo no quiero vivir el Evangelio, yo quiero... O sea, si nos vamos a poner, yo prefiero, si lo ponemos en la balanza, yo en este momento me inclino por lo de la notaría, no por lo del Evangelio. Y entonces no me confirmé. Entonces, digo, salí del retiro aquel, le dije al jesuita, mira, yo creo que no me voy a confirmar. Se quedó un poco sorprendido, dijo, bueno, no era, la intención no era tan disuasoria, pero bueno, la cosa es que, pero a partir de ahí sí empezó un proceso personal en el que yo recuerdo estar en la confirmación de mis amigos, que sí que se confirmaron, y estar pensando, es que yo quiero decir que sí al Evangelio. Es que yo quiero decir que sea el Evangelio, pero si esto es así, entonces tengo que replantearme lo que quiero hacer con mi vida. Y ahí se desencadenó todo un proceso que, bueno, pues bastante rápido me llevó a una especie de conciencia de radicalidad y de decir, no, es que es poner en el centro, para mí es poner en el centro pues a Jesús de Nazaret, poner en el centro el Evangelio, convertirlo un poco en aquello para lo que quiero vivir. Bueno, y ahí un poco digamos, la intuición de que el camino era ser jesuita, pues vino como muy naturalmente. Quizá era también lo que conocía y lo que tenía más cerca y bueno, pues entonces, además digo, en ese sentido era un poco impetuoso de joven, o sea que yo mismo empujé para que fuera rápido, o sea, para entrar, y de hecho en septiembre entré. Quizá era una concepción la buena de lo que supone la confirmación, el motivo por el que realmente te frenó, más que decir, mira, no me apetece esto tal, sino que dijiste, no, esto es que si lo hago bien. Sí, la concepción de vivir el Evangelio era una convicción muy fuerte, no tan habitual. Sí, yo, vamos, en eso siempre he sido como bastante tajante, y luego me doy cuenta de que yo esto lo releo ahora con el tiempo, claro, entonces tenía 17 años, ni se me pasaba por la cabeza darle una interpretación así, pero yo me doy cuenta de, o sea, para mí, por ejemplo,
el valor de las palabras es fundamental. O sea, yo, claro, vivo mucho ahora en esta etapa de la vida. Soy una persona que comunica todo este mundo de las redes, los libros, las homilías. Entonces, claro, yo una de las cosas que me parece fundamental es tomar en serio las palabras, respetarlas, no traicionarlas, no trivializarlas. Es mejor callarse que decir naderías, ¿no? Es mejor pensar lo que vas a decir antes de decirlo. Y ahora cuando releo y miro para atrás digo, es que esto ya estaba ahí. O sea, ya estaba ahí el decir, mira, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, ¿no? Pues ahí está. O sea, yo no quería como pasar un trámite cargándome un poco los significados y no tomando en serio lo que había que tomar en serio. Oye, ¿tu familia cómo lo vivió? Porque no fue simplemente decirles, oye, que estoy pensando que tengo una vocación, sino primero le dices, mira, no quiero hacer la confirmación, y a los meses le dices, quiero entrar a jesuita. Hay un cambio ahí bastante grande. Sí, bueno, lo de la confirmación, yo creo que como ya había estado también en la parroquia, lo había dejado, yo creo que ellos suponían que iría a mi ritmo. O sea, que en ese sentido tampoco me veían alejado, porque yo no es que dijese, no, ya no me confirmo y además no voy a misa y además no hago no sé qué. No, si yo seguía, teniendo una vida, bueno, pues convencional en aquel momento, en lo católico. Sí, bueno, ya había gente que se alejaba bastante, pero vamos, yo lo vivía con paz. No, claro, cuando yo les dije, pues claro, es que yo se lo dije en mayo, del año de... Vamos, porque es cuando lo decidí también, ¿no? En mayo tenía 17 años todavía, cuando les dije, mira, es que estoy pensando, y creo que el año que viene no voy a estudiar Derecho, me voy a ir al noviciado de los jesuitas. Bueno, pues mira, la reacción fue o sea, desde mi punto de vista ahora, la única que podía ser. Y es, bueno, podrían haber sido más, podrían haberse puesto directamente en contra y que de ninguna de las maneras. No, la reacción fue la preocupación enorme por decir, mira, esto nosotros lo respetamos, pero haz la carrera antes y cuando acabes, pues ya porque ahora eres muy joven. Este era un poco el planteamiento. Claro, yo no lo entendí en ese momento y no solo no lo entendí, sino que me terminé yendo con 18 años, o sea que no... y de alguna manera, bueno, pues hubo ahí un punto de cierta fricción en el sentido de, bueno, pues claro, digo, pues tampoco estaban como unas castañuelas y yo en parte me molestaba que no estuvieran como unas castañuelas, pero ahora con los años, vamos, les doy toda la razón. No, hombre, tiene que ser... Primero porque los planes de los padres siempre están en la cabeza en plan de, bueno, pues mi hijo ya cuando acabe la carrera, buscar un trabajo y al final terminará yéndose de casa, vivirá con sus amigos o vivirá solo, pero como que de buenas a primeras, en plan, oye, papá, mamá, que en 3, 4, 5 meses me voy a ir de casa. Sí. Le rompiste los planes por completo. Totalmente, porque además nosotros somos una familia, digo, muy, muy familiar, o sea que... Muy nuclear, ¿no? Claro, y en los años 80, pues que además no había tampoco tanta fragmentación como hay ahora, o sea que es que... Y en ningún caso se había planteado tampoco... que uno se marchase a estudiar fuera, o sea, todo el horizonte era que seguíamos en Asturias, que entonces sí, o sea, realmente, pero ya digo, que yo creo que lo que vivieron con más preocupación era el decir, bueno, mira que si te vas ahora echas unos años de juventud que son muy importantes, que son fundamentales y luego descubres que te has equivocado y has perdido 10 años esenciales de tu vida y bueno, pues eran preocupaciones, yo creo que cualquier padre y madre razonables pues por lo menos las tienen y las tenían. Yo ahora me lo planteo, o sea, años vista, cuando tenía 13 años y les digo a mis padres que me quedo en el seminario menor y que no voy a... Y luego yo me enteré que mis padres se volvieron llorando, claro. Mis hermanos también, y bueno, pues todo, pero claro, yo ahora me lo planteo, digo, ahora que soy padre, digo, es que mi hija me coge y me dice con 13, 14, 15, 16, me digo a los 18 años y me dice, es que me quiero ir, y digo, me he roto los planes mentales de, para mí vas a estar aquí toda la vida, o sea... Ahora, sí. Una cosa es cierta, al final cumpliste un poco... en buena medida lo que te pidieron tus padres, lo de formarte, porque aparte de la filosofía y teología, ¿no?, que a todo sacerdote se le exige, también hiciste la carrera de sociología por puro gusto, además.
Sí, bueno, o sea, es verdad que en el proyecto, digo, la formación de los jesuitas como que siempre tiene ese elemento de, aparte de los estudios eclesiásticos, o sea, la filosofía y la teología, yo creo que o bien cuando la gente ya entra con algo de formación, pues fenomenal, pero si entras muy joven sí que se tiende a que, bueno, a que tengas una carrera civil, a que tengas una formación, que esto ya desde tiempos de San Ignacio, y creo que tiene un doble motivo. O sea, por una parte, yo creo que hay un motivo realmente, o sea, intelectual en el mejor de los sentidos, y es que tengas una mirada lo más amplia y comprensiva posible a la realidad, o sea, donde vayas pudiendo, como digo, en fin, hacer tus propias síntesis. Y creo que hay incluso también una parte de dar seguridad a la persona, o sea, que es que ahí está, o sea, quiero decir que te vas formando también, y eso es bueno. En mi caso, el tema de la sociología es verdad que fue un gusto, o sea, un gusto. ¿Por qué? Pues porque yo, claro, después de entrar en el noviciado, cuando se planteaba ya después que me iba a marchar a Salamanca a estudiar, bueno, que había estudios de filosofía que había que hacer. A mí la filosofía, la verdad, ni sabía de qué iba, pero vamos, lo poco que estudiabas en el UPICO, pero vamos, tampoco me atraía especialmente. Pero el derecho, claro, yo lo había dejado aparcado, ya eso no pensaba que fuera mi camino, ni mucho menos. Y ahí es cuando descubrí la sociología, porque entonces había algunos que estudiaban psicología, había algunos que estudiaban filologías, cosas un poco así, pero la sociología como que tenía, no había mucha tradición, por lo menos en los últimos años o en las últimas décadas, de jesuitas que estudiasen esto. Y además es verdad que todo este mundo de las ciencias políticas y sociología estaba muy vinculado, pues en las universidades civiles además eran facultades muy de izquierdas, muy anticlericales, muy, entonces, pues de alguna manera meterte allí tenía su ¿Dónde hay que estar? Su punto, ¿verdad? Pero bueno, yo empecé a estudiar filosofía en Salamanca, pedí al provincial estudiar sociología. Al principio me dijo, bueno, lo vas haciendo en la UNED a la vez que haces filosofía, pero era un poco demasiado a la vez, para mí por lo menos. Y además pedí, pues ya después de pasarme a la facultad, ya una vez que había terminado los estudios de filosofía, pasé a la universidad allí en Salamanca, y nada, fueron unos años fantásticos, o sea, y además es que se confirmó una vocación dentro de la vocación, ¿no? O sea, un interés por entender las dinámicas sociales, por entender cómo nos relacionamos, o sea, mucho más allá de la psicología, porque la gente a veces, hay gente que todavía lo confunde, pero dices, no, la psicología estudia a las personas un poco lo que le pasa por dentro, pero la sociología lo que estudia es, o sea, cómo todo lo que pasa por fuera nos influye, ¿no? Y claro, eso a mí me ha dado una mirada que, unida al tema de la espiritualidad y la fe, pues hacen una combinación que a mí me ayuda a leer la realidad de una forma, pues, que me da muchas respuestas y muchas preguntas también. Al hilo de eso, hace 20 años ya, escribiste un libro que me gustó mucho leérmelo, porque se llama En tierra de nadie, porque ejemplifica muy bien un poco el espíritu con el que inicié este podcast. Hablas de divides a una visión de sociólogo a la sociedad a grandes rasgos así, generalizando, y además haces mucho hincapié en, vale, ojo que estoy generalizando, lo sé, somos más diferentes de lo que puede quedarse en un libro, pero hablas como de 4 grandes grupos respecto de la sociedad, respecto a la Iglesia. Hablas de los militantes, los activistas eclesiásticos, los activistas antieclesiásticos y luego la gente que está en tierra de nadie. ¿Puedes contarnos un poquito en qué consisten estos grupos y el por qué? Me gustaría saber en qué momento estabas viviendo en 2006 para escribir esto, porque además este libro no fue un encargo, primero empezaste tú escribiendo por tu cuenta. Sí, y de hecho yo creo que, que ha marcado en el fondo una manera de estar. Una de las cosas que cuando uno va creciendo, ¿no?, dentro de la Iglesia, en una institución como la Compañía de Jesús, claro, yo entré con 18 años, claro, eso quiere decir que creces dentro, que hay muchas cosas que tienes que irlas
aprendiendo dentro también y que vas adquiriendo una cierta madurez, bueno, pues yo me fui encontrando con que había cosas de la Iglesia que a mí me generaban también inseguridad, no estaba seguro de que las respuestas que estábamos dando fueran suficientes en algunas cosas, pero al mismo tiempo te genera preguntas. Bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me hago una iglesia a mi medida? No, esto no puede ser. O sea, porque más aún, pues yo me voy a ordenar sacerdote, pues la gente va a venir muchas veces buscando lo que dice la iglesia, no lo que dices tú, José Mari, porque se te ocurre a ti. Entonces, bueno, en todas aquellas coincidió, pues allá por 2005-2006 empieza el pontificado de Benedicto XVI, después de un largo pontificado de Juan Pablo II, y un poco en aquel momento claro, con Benedicto XVI había muchas expectativas de, bueno, ¿qué va a suponer este pontificado? ¿Va a suponer apertura en algunos temas? ¿Va a suponer mantener todo como está sin que se hable de algunas cuestiones que yo creo que hay que poner sobre la mesa? Y, bueno, entonces yo ahí un poco, en ese contexto, tenía tiempo, la oportunidad, y lo que me brotó fue el escribir intentando responder a una pregunta. Y la pregunta era, ¿por qué sigo en la iglesia? O sea, si hay cosas con las que vivo tensiones, si hay cosas en las que siento que todavía tenemos que dar una respuesta diferente, si hay, bueno, ¿por qué seguir? ¿Por qué seguir? ¿Por qué no decir, mira, pues ya está, me voy? Y entonces ahí empezó un poco esta reflexión, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, entra mucho la sociología, no solo, pero la sociología a la hora de intentar hacer un mapa de decir, bueno, es que a veces cuando hablamos de la Iglesia hablamos de una manera demasiado restrictiva. Parece que la Iglesia son solo los obispos, o es solo el magisterio, o es solo una parte polémica que se ve, y entonces empezó esa idea de hacer un mapa en el cual yo, en aquel momento, porque hoy en día el mapa sería distinto, de hecho lo es, o sea, en aquel momento el mapa era, bueno, pues sí, un grupo más conservador, tradicional, un grupo más progresista, herederos de todo este mundo de la teología de la liberación, etcétera, un mundo más anticlerical o antieclesial, y luego yo decía, bueno, y la tierra de nadie, que es algún sitio por ahí por el medio, en el que estamos muchos, que no tenemos todas las respuestas, que, bueno, habrá unos que son un poco más tradicionales, otros que son un poco más progresistas, otros que son un poco más críticos, pero que te sientes iglesia, estás dentro, y ahí entonces yo empezaba a plantear muchas problemáticas de las que entonces no se hablaba. Luego, en estos 20 años, se ha hablado mucho eclesialmente, y claro, ya el pontificado de Francisco las ha ido poniendo sobre la mesa, pues en todos los sínodos que fue habiendo. Entonces, temas de familia, temas de mujer, temas de las personas divorciadas, temas de las personas de orientación homosexual, los jóvenes, montones de cuestiones en las cuales dices, bueno, ¿qué podemos decir que ayude a que la gente sienta que no son ciudadanos de segunda, ¿no? En esta iglesia, un poco por ahí. Entonces, esto estuvo ahí, pues claro, de hecho fue el primer libro que publiqué, y casi 12 o 13 años después escribí una segunda versión que es En Tierra de Todos, donde, bueno, que es bastante más larga, bastante más elaborada. También tenía yo más experiencia, claro. Cuando escribí el primero, pues llevaba muy poquito tiempo ordenado y muy poquito tiempo, pues de trabajo pastoral. Sí, pastoral, porque antes había sido pues mucho tiempo de formación. En cambio ahora, pues ya después de décadas y de mucha gente y de muchas conversaciones y de muchos acompañamientos y de muchas historias, entonces ahí surgió el segundo libro, que es En Tierra de Todos, mucho más elaborado, donde ya digo, el mapa cambia, porque ya la distinción para mí ya no es entre progresistas y tradicionales y antieclesiales, sino más bien tiene que ver con la rigidez y la flexibilidad, que es distinto. Entonces ahí digo, bueno, pues hay gente que es muy rígida, hay gente que es muy líquida, que todo da igual, y hay gente de alguna manera que sigue siendo ajena, pero en el medio pues estamos gente que no somos rígidos, no somos líquidos, pero que dices tú, bueno, en qué hay que ser flexible y en qué hay que ser sólido, ¿no? Y un poco por ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo me encontré? Pues que la tierra de nadie era en realidad la tierra de muchísimos, ¿no? Que muchísima gente, pues el eco que me empezó a llegar desde aquel momento era, oye, es que parece que estabas hablando de mí. Parece que estabas hablando de mis dudas, de mis preguntas, de mis búsquedas, de mis resistencias, de mis
sensaciones a veces de qué hacer con todo esto, y en realidad es que creo que digo, la tierra de nadie es tierra de todos en la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido, parte de todo lo que he ido haciendo durante todos estos años, y por ejemplo mi presencia en redes y todo eso, tiene mucho que ver con eso. O sea, yo creo que hay que buscar espacios de encuentro, o sea, donde de verdad podamos dialogar. Es que precisamente hablas de esos espacios de encuentro, pero yo reflexionaba, decía, claro, en 2006, no sé lo que estaba viviendo José María en aquel momento, pero es cierto que era como el pistoletazo de salida, por así decirlo, del boom de las redes sociales. Y claro, no sé si en tu cabeza a lo mejor, corrígeme, no lo sé, estaba bueno, pues a lo mejor aquí puede estar el espacio de reflexión y el espacio de conversación y de hablar, pero que obviamente creo que la cosa ha cambiado bastante. Sí, mira, o sea, es verdad que yo no sé si lo tenía muy formulado o no. O sea, claro, yo en 2002 con otro compañero montamos una primera web de pastoral, claro, 2002, esto es antes incluso de las redes, que era Pastoral SJ. Pastoral SJ, que fue una primera página web, bueno, que sigue viva. Sorprendentemente es un proyecto que tiene casi 25 años, digo, que es llamativo, ¿no? O sea, un incunable ya casi. Es como el paleolítico en versión digital, pero sigue viva y con muy buena salud. Yo estuve 20 años un poco llevándola, ahora ya hay otro equipo, pero estábamos ahí. Y entonces, claro, lo que yo había ido aprendiendo en esos primeros 2 o 3 años es, o sea, este es un mundo que llega a mucha gente, desde el que responde mucha gente, y es verdad que, repito, que todavía no estaban las redes sociales como el espacio desde el cual la interacción era mucho más de ida y vuelta. En aquel momento todavía una página web no dejaba de ser un medio digital en el que tú proponías cosas, pero todavía no tenías la respuesta tan rápida, a no ser que tuvieras sección de comentarios en la propia página web y tal. Pero sí te ibas dando cuenta de decir, hombre, es que hoy en día cada vez hay más voces y más gente que quiere hablar y que quiere dialogar y que quiere preguntar. Y entonces probablemente cuando yo escribí Tierra de Nadie no pensaba en las redes sociales como tal, porque todavía no, de hecho en aquel momento me parece que todavía no había Facebook, ni Twitter, ni YouTube. En 2006 por ahí estaría, pero... Está ahí. Yo creo que por 2007, 2008 fue cuando empezó a hacer el boom de Facebook, por ejemplo. Yo el libro lo terminé en 2005, que es cuando lo mandé a la editorial, finales de 2005, diciembre, de hecho. Pero sí es verdad que para mí, por ejemplo, una expresión muy gráfica, muy real de esa tierra de nadie o tierra de todos, pues pueden ser las redes sociales, pueden serlo. También es verdad que se convierte en un territorio hostil, o sea, muy curioso y muy complejo hoy en día, más que antes, pero bueno. Y si no es en las redes sociales, ¿dónde encontramos hoy en día, esos espacios de encuentro, de conversación, de charla sosegada, tranquila, donde poder hablar de los asuntos que, bueno, pues que a todos los creyentes o no, esa gente que está en tierra de nadie, dice, oye, necesito plantear estas dudas. ¿Cuáles son esos espacios que tendríamos que tener o que tenemos? Mira, yo creo que hay que... Cada uno tiene que hacer de los espacios en los que se mueve esto, o sea, un podcast, pues fenomenal, bendito sea. Claro, yo soy una persona que mi lugar de acceso a mucha gente es la iglesia. He estado de párroco en Madrid un montón de años, ahora estoy en Oviedo también. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es conseguir que sea un sitio desde el que, o sea, primero, que la gente que ya viene se encuentre con estas posibilidades de verdad donde se te invite a reflexionar, a hablar, a formarte, a todas estas cosas. Que gente que se siente un poco lejana y que a lo mejor cae por aquí, pues porque a veces mucha gente se acerca, pues aunque solo sea porque vienes a un funeral, a una boda, a lo que sea, o acompañando a alguien, o que viene a una charla, pues se encuentre con decir, este idioma lo entiendo. Y este tipo de temas Entonces quiero decir, yo creo que es muy importante el saber hacer cada quien de su espacio, pues esto, ¿no? Yo con los libros, pues, ¿qué es lo que yo me planteo? Bueno, ¿para quién escribo? Siempre me lo pregunto. ¿Para creyentes ya convencidos? Pues no solo.
O sea, claro que yo no oculto en el contenido de los libros la parte de fe, o sea, me parece, pero se puede proponer de tal manera que el no creyente no necesita compartir todo, porque hay muchos elementos que son humanos, o sea, que no son... Y con los cuales uno puede dialogar. Entonces, espacios pues son esos, pero vamos, y si a ese me apuras, es que cuando digo que cada uno tenemos que empezar por los que podemos, es que a veces es la mesa de la mesa de la tertulia familiar, o sea, que es que... ¿Crees que las parroquias, estaba pensando mientras estabas hablando, claro, de gente, primeros feedback que me van llegando de personas de orientaciones sexuales diferentes, etcétera, y me decían, es que yo no encuentro en la parroquia, porque yo no sé si es prejuicio o no, pero dicen, no encuentro esa confianza en ir a la parroquia a consultar, no veo que haya grupos en mi parroquia específicamente, que sí, en internet los hay, pero ¿crees que las parroquias tendrán que ser un poquito más accesibles a... O sea, yo la experiencia es que al final, o sea, lo que no hay es todo en todas partes. No hay todo en todas partes. Esto es verdad, ¿eh? O sea, que quizá en parte eso es... la Iglesia siempre ha sido así, ¿eh? O sea, en la Iglesia siempre ha habido, yo creo que una parte de 180 grados, lo cual es valioso. O sea, que tú tienes desde gente con una manera de pensar por su educación, por su formación, por su espiritualidad, pues donde los acentos los pone a lo mejor en la tradición, las formas, tal, a gente pues que por su educación, por su vida, por su espiritualidad, por lo que sea, pues como que tiene un punto más de inconformismo, de búsqueda, de vanguardia, si quieres, de profetismo y tal. Y entonces en ese sentido, pues yo creo que lo que sería deseable, por ejemplo, en cualquier diócesis, no es que todas las parroquias sean clones unas de otras, sino que tenga espacios donde cada persona desde su búsqueda pueda ir y encontrarse, y a partir de ahí abrirse a algo distinto. O sea, no hacer guetos sectarios en los cuales pues aquí van los de estas, sino que de alguna manera quepa ese punto de, venga, tú entras por una puerta, pero entras en una sala que es más grande de lo que tú piensas, ¿no? Entonces, dicho esto, claro, mi experiencia pastoral ha sido muy rica. En los años que he estado, yo estuve 15 años en Valladolid, 8 en Madrid, ahora acabo de llegar a Asturias, y una y otra vez lo que te vas encontrando es, cuando tú te pones a tiro, la gente llega. Y llega con su vida a cuestas. A lo mejor no de entrada, a lo mejor no porque haya un cartel en la puerta que pone esto o esto o esto, pero sí en cuanto en una homilía, por ejemplo, pues la gente se siente reconocida, se siente de golpe no juzgada, o se siente el decir, bueno, aquí puede haber algo, pues la gente busca. Hombre, yo lo decía también por la perspectiva hoy que todo es marketing, todo es mercadotecnia, que es horrible, por un lado. Pero por otro lado dices, bueno, pues hay lecciones que sí que se pueden aprender, ¿no? Por ejemplo, si alguien te viene, tú estás en la recepción y te pregunta por algo que en ese momento no tienes, lo importante es no soltar el cliente, que se dice siempre en marketing, que dicen, lo importante es retener el cliente. Ha entrado, que es lo más difícil. Segunda parte, conservarlo y hacer que compre, por así decirlo, entre comillas, que estamos aquí en audio y obviamente el símbolo de comillas no se me entiende. Creo, a mí personalmente, es mi opinión, creo que se adolece de eso, ahí falta un poco más de búsqueda y de capacidad de retención en ese sentido. Sobre todo porque cuando leo tu libro, las preguntas que haces, y yo sé que se ha hablado, sobre todo en el Papa del Papa Francisco, pero esos espacios de encuentro, de conversación sobre precisamente el acercamiento a la comunión de personas divorciadas o de personas con orientaciones sexuales o identidad de género diferente, y el debate está ahí, parece que está ahí ya por fin, pero no se avanza nada. No se avanza todo. Yo ahí es donde pongo la diferencia. O sea, bueno, parto de una cosa, y es, yo por ejemplo, digo, sé que, y digo, matizo porque tú no lo has dicho en ese sentido, pero yo por ejemplo con el tema del marketing religioso es que no me gusta ni la expresión. O sea, no me gusta ni la expresión porque digo, no, el marketing lo hacen las empresas. O sea, nosotros no necesitamos seducir al cliente. Quiero decir, lo que hay que hacer es contar
contar la verdad de lo que queremos o de lo que tenemos entre manos. Y si es, porque esa verdad habla por sí sola. Es decir, entonces lo que pasa es que tenemos que encontrar la manera de contarlo bien. Pero bueno, a mí todo el tema del marketing religioso me parece que se presta demasiado a la fachada sin fondo, ¿no? O a quedarte en la forma. Y a veces sí, pues muy bien. Unos vídeos de TikTok maravillosos, pero al final, ¿qué estás contando? O sea, que es que... No, yo me refería más a la parte de retención, claro, de... Eso es. Vamos, o sea, por eso digo... Pero bueno, y de dicho no dejar esto, escapar almas, vamos a decirlo en esa terminología. Dicho esto, o sea, yo yo lo que he aprendido, y en ese sentido lo que intento compartir mucho es... en la Iglesia las cosas cambian despacio. Y eso, en el mundo contemporáneo, pues para mucha gente es insostenible, es fuente de impaciencia, fuente de frustración, fuente de, pues mira, ya no, porque no sé qué. Pero yo por otra parte digo, pero eso es un valor en un mundo tan estridente, donde todo cambia tan rápido, donde todo se mueve tanto por modas, donde hay tanto eslogan, tanta exigencia de inmediatez, tanta viralidad, tanto hashtag, tanta cosa así. Bueno, hay cosas en las cuales, bueno, la Iglesia es una institución milenaria, gracias a Dios, y uno confía en que lo seguirá siendo dentro de otros muchos siglos. Y hay muchas cosas que cambiarán, y que cambiarán si tienen que cambiar. O sea, si tienen que cambiar, si de alguna manera entendemos que la verdad que Jesucristo nos revela y que el Evangelio en el diálogo con la cultura nos ayuda a entender de una manera mejor, bueno, pues hay cosas en las cuales probablemente entenderemos las cosas de un modo distinto en el futuro, de la misma manera que si ahora miramos hace 1000 años decimos, qué barbaridades entonces, y sin embargo hoy en día a nadie se le ocurre pues que haya que hacer una cruzada para matar infieles, ¿no? Pues a nadie se le ocurre, o sea, ya está, o sea, hay cosas que cambian, digo, y sé que es muy simple, ¿no? La comparación. Entonces, yo una de las cosas que a veces intento compartir con la gente es, mira, a veces el reto que tenemos es comprender que lo último que cambia es el magisterio. O sea, si tú esperas que cambie el magisterio, pues queda mucho. De algunos temas, o de que se formulen o que entren algunas cosas, pero la pastoral cambia mucho antes. O sea, hay muchísima gente en situaciones de tierra de nadie que encuentra en la Iglesia espacios de acogida, muchísima. Antes que en otros sitios, ¿eh? Sí. No, entonces yo en ese sentido, o sea, yo, por ejemplo, claro que he acompañado y en grupos y en tal a jóvenes de orientación homosexual que el sitio donde lo podían hablar era, y eso que ahora ya en la sociedad está mucho más normalizado, ¿verdad? Pero con todo, está más normalizado, pero no del todo, ¿verdad? Y según qué contextos, pero que el sitio donde lo podían hablar era en la parroquia, y no a lo mejor en su lugar de trabajo, con su grupo de amigos, o donde dices tú, bueno, quiero decir, es que a veces la realidad y la imagen, pues no se corresponden del todo. Ojalá se replique eso. Voy a apelar al sacerdote, más que al sociólogo, en este caso, para preguntarle por qué hemos de seguir, por qué la Iglesia hoy en día, por qué alguien se tiene que acercar a la Iglesia, o sea, como institución, dado que la imagen no es la mejor, nunca ha sido del todo de agrado de todo el mundo, obviamente, pero ¿por qué hoy en día la Iglesia sí? Pues yo diría primero porque es mucho más que lo que a veces se ve en la cara más polémica. Es decir, la Iglesia lo primero que hay que hacer es conocerla, ¿no? Entonces primero digo, y empiezo por lo menos importante, ¿eh? Voy a ir a lo, entonces, o sea, hay tanto bien en la Iglesia. O sea, hay tantas cosas, tanta gente buena haciendo cosas buenas en lugares y en los infiernos de nuestro mundo. Hay tantos ámbitos donde se vive el Evangelio, que a veces nos quedamos solo con las polémicas, con la voz de no sé qué portavoz o obispo, no sé quién, que dijo no sé cuánto y tal, y que esto es lo que sale, o con la realidad triste, trágica, horrible, real de los abusos, que es cierto, pero no es todo. O sea, no es todo, ni mucho menos. O sea, hay muchísimo más y hay mucho bien. O sea, claro, tú vas a los infiernos de nuestro mundo y te encuentras gente de Iglesia.
te encuentras gente de iglesia. Entonces hay una parte que yo creo que hay que ayudar a verlo, esto, ¿no? El decir, bueno, es que, y además en todo y no solamente lo pensaría pensando en los lugares más extremos, más heroicos, más, de alguna manera, inalcanzables, ¿no? O sea, también hablo bueno, pues de lo cotidiano de nuestras ciudades, barrios, colegios, hospitales. O sea, hay mucha... Entonces, por una parte es eso. Por otra, y ahora voy a lo más profundo, ¿por qué seguir? Pues porque, de alguna manera, la Iglesia lo que hace es transmitir el Evangelio de Jesucristo y transmitir la fe. Al final lo importante no es la institución, lo importante es la fe en Dios y en qué Dios creemos y qué implica esto y cómo en el fondo es la historia de una búsqueda, o sea, la historia de una búsqueda, o sea, la búsqueda humana de ¿existe Dios? Y si existe, ¿quién es? ¿Y qué relación tiene con nosotros? Y entonces, ¿quiénes tenemos que ser nosotros? Claro, esa es una búsqueda que todos podemos tener esa pregunta, pero no la empezamos a hacer de cero cada uno, porque nunca avanzaríamos, sino que son milenios de una búsqueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que uno dice, claro, es que toda esa historia de búsqueda, de sabiduría, de preguntas, de el mal en el mundo, el bien, Dios está, Dios premia, Dios castiga, Dios, ¿quién es? ¿Cómo es? Bueno, para nosotros, de alguna forma, dice uno, bueno, pues en Jesucristo está el corazón de la revelación. O sea, si queremos intentar responder a esto, ahí tenemos una respuesta. Y la Iglesia lo que hace es, yo creo que ayudar a transmitir y entender esta verdad. Entonces, de alguna manera, yo creo, ¿por qué seguir en la Iglesia? Porque transmite a Jesucristo. Hablando de Jesucristo, hablando de la fe, hace 20 años escribías algo así como que la fe no es algo racional y tampoco es pura afectividad. Claro. Y es un camino entre medias. Yo no sé si en 20 años, en estos 20 años, has seguido reflexionando y ahondando y has llegado a nuevas conclusiones sobre qué es la fe, porque ahí lanzabas preguntas, pero no, obviamente no lanzabas respuestas. O sea, estoy en ello. De hecho, ahora estoy empezando a escribir pues el que ojalá se convierta en Bailar con Dios, que será un libro sobre la fe, precisamente. O sea, que es un poco ahí voy a intentar ir, bueno, pues viendo el camino recorrido hasta este punto. Pero, en lo esencial, esto lo mantengo. Es decir, que la fe no es un puro sentimiento, no es emoción, no es idealismo, así de ese... pero tampoco es solo razón, pero pasa por la razón. También tiene un punto de decisión, de opción, de vértigo, tiene un punto de... Claro, razón y fe se dan la mano. O sea, claro que hay que buscar argumentos que expliquen, que justifiquen, que den sentido a convertir la fe en una opción tal que puede darle sentido a la vida de las personas, o sea, dar ese salto al vacío. Pero al mismo tiempo no lo puedes reducir a una pura explicación racional. Porque la razón llega hasta un punto más allá del cual se te pide un salto, que es el salto de la fe, ¿no? Entonces, eso sí lo mantengo. Entonces, quien me dice que la fe es sentir a Dios, digo, bueno, mira, a veces sentirás algo con lo que llamas Dios. Bueno, pues, pero tampoco pretendas aferrarlo, porque otras muchas veces no vas a sentir nada, o lo que vas a sentir es distancia, frialdad, silencio. Entonces, si todo es, la fe es un sentimiento, chico, eso es muy, muy, muy frágil, muy volátil, muy pobre. O sea, es también es ir encontrando a lo largo de la vida motivos, argumentos, convicciones y memoria. Entonces todo eso entra ahí, claro. Entonces para mí la fe es algo mucho más sólido que una pura intuición de un momento. ¿Cómo ve las crisis de fe un sacerdote? Porque el padre Ángel me dijo que él había pasado obviamente por crisis de fe y que ahora ya a sus 92, cualquiera diría que tiene 92 porque tiene el coco súper bien colocado el hombre, ya tiene como algunas cosas como mucho más sólidas, ¿no? Y ya es más difícil, pero aun cuando decía que Dios me guarde, de entrar en las crisis que vivió previamente. Pero, ¿cómo las has vivido tú, José Mari, las crisis de fe? Yo desde muy pronto entendí que la duda es parte de la fe. O sea, que para mí, yo creo que, bueno,
quizá hubo algún momento en el que pensaba que la duda era enemiga de la fe, ¿no? O sea, si lo tienes todo claro, pues fenomenal, y si tienes dudas, entonces es que no tienes buena fe. Bueno, yo desde que me recuerdo un poco en este camino, sí que recuerdo el decir, bueno, es que a veces puedes dudar de todo. Puedes dudar de todo. Siempre contamos la anécdota de un jesuita que una vez en una discusión, en un diálogo un poco que se montó en una cena y hablando del tema de la fe, salió el tema de la duda, se fue poniendo la cosa seria y este jesuita en un momento dice, que además era un hombre ya mayor, benemérito, así como de peso, ¿verdad? Dice, mira tú que si no existe nada, mira tú que si todo esto, y si no existe nada, y de golpe se hizo un silencio así ante esa pregunta y tal, y dice, venga, un Padre Nuestro para que exista. Pues, o sea, en el fondo creo que hay una parte de libertad muy profunda en decir, hay un resquicio de duda en todo creyente, sí. En un debate que tuvieron el arzobispo anglicano de Canterbury entonces y Richard Dawkins, el defensor del nuevo ateísmo, salió el tema de la duda, ¿no? Y hubo un momento, digo, que el arzobispo no tenía ningún problema en decir la duda es parte de la fe. Y hay un momento en el que él le pregunta a Dawkins, bueno, pero usted me dice al 100% ¿está seguro de que no existe Dios? Al 100%, me lo puede decir. Y este se quedó ahí y dijo al 99%. Es decir, que el punto... Entonces, bueno, dicho eso, entonces, yo he tenido crisis, sí, muchas en el camino, muchas, pero crisis de fe, bueno, crisis de enfados con Dios, más bien. O sea, quiero decir, de alguna manera pero con Dios. Sí, pero de alguna forma un poco como que creo que hay en mi caso por lo menos, yo no sé ni entro en los caminos que harán otros. Yo hay un momento en el que creer ya se convierte en una decisión. O sea, digo, creo, ayuda a mi poca fe, pero creo. O sea, te he convertido tan en el centro de mi vida y te he puesto que, chico, no, lo que no puedo es estar como jugando a sí, pero no creo, pero no sé qué. Bueno, ya está, me la juego, y esto es... Y lo que me voy encontrando es que las cosas encajan, es decir, que entiendo mejor un mundo con Dios que un mundo sin Dios. Y entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, crisis sigue habiendo, sí. Yo creo que la fe a lo largo de los años se va despojando de muchísimas cosas. Te vas quedando cada vez con menos, pero más esenciales. O sea, hay muchísimas cosas que entiendes que son contenido de una religión, que tiene que ver con la cultura, con la historia, con la sociedad, con la institución, y vale, está bien. O sea, y ahora es de así, y luego cambiará y será de otra manera y tal. O sea, lo que no podemos pretender es decir, no, es que Dios lo ha, hasta el último punto del Código de Derecho Canónico, esto lo ha escrito Dios. Mira, no, si esto son cosas que vamos, modo y orden que vamos poniendo nosotros. Pero lo que sí digo es ver, pero al final te quedas, o sea, a mí me dices, ¿existe Dios? Pues yo creo que sí, y por eso lo he convertido en el centro de mi vida. Pues, y de eso ya no dudo, ¿no? Oye, y como sociólogo, volviendo un poco a la parte sociológica, no sé si la fe te ayuda, precisamente esta fe te ayuda a no detestar del todo a la sociedad, pero ¿cómo la ves la sociedad? Porque sí que te he escuchado hablar de Zygmunt Bauman en cuanto a que es una sociedad líquida, ¿no? Que ahora mismo todo es inmediato, todo es de cambio, todo hay que estar preparado, no hay nada estable, no hay nada fijo, pero ¿cómo ves tú la sociedad hoy en día? Bueno, yo la veo con sus luces y sombras. Es verdad que ahora todo invita a mirar mucho las sombras porque está el panorama complicado, pero yo no soy nada derrotista. O sea, es que yo creo que los blancos y negros en los análisis solo favorecen a la polarización y además están siempre al servicio de las ideologías. O sea, todo es bueno, todo es malo. La iglesia de ahora es buenísima, la iglesia de ahora es mal... o la sociedad, ¿no? O los políticos, son todos unos corruptos. Mira, no, hay unos cuantos, pero vamos, hay otros que no. O las dinámicas sociales, la polarización, porque es verdad, o sea, todo esto está pasando, pero no es todo lo que está pasando. Entonces yo parte de mi mirada siempre es mirar hacia aquello de lo que no se habla. Hacia aquello de lo que no se habla. Es decir, yo, por ejemplo, hace unos días hacía un vídeo, que yo hago algunas veces algún vídeo para YouTube, no hago muchos porque tampoco tengo mucho tiempo, pero claro, yo hice un vídeo que era sobre
o sea, la otra España, ¿no? Digamos, estaba hablando de la polarización y las dos Españas, para arriba y para abajo y para tal y ya yo digo, sí, hay otra España, pero no son las dos, no son esta o esa y cada uno llama a la otra, no, es una es la polarizada, ya está en un lado o en el otro, y otra es la de todos los demás que estamos un poco deseando convivir, o sea que es que pues hay mucha gente que está cansada de todo este hastío, crispación, incapacidad de hablar, furia en las redes, insultos en el Parlamento. Hay muchísima gente que estamos como cansados de eso, ¿no? Entonces parte de mi mirada sociológica es como intentar poner el foco allá donde no está puesto. O sea, en todas esas dimensiones de la vida que son mucho más... O sea, si el mundo fuera solo, este mundo polarizado que describen a veces algunos editoriales, es que sería invivible. Vi ese vídeo y lo relacioné precisamente con tu mirada del libro de En Tierra de Nadie, porque dije, mira, intentando encontrar esos espacios donde cabemos muchos más, y realmente somos muchos más. Vamos, personalmente yo también estoy contigo, que creo que somos muchos más los que estamos en esa situación de, mira, no quiero estar ni en un lado ni en otro, ni me coloques ahí, porque realmente no estamos ahí. O sea que... Eso es. Yo hace un tiempo vengo hablando de la mayoría silenciosa. O sea, creo que la mayoría silenciosa tendría que encontrar la manera de alzar la voz. Es un buen eslogan político, cuidado, Ese tren pasó, no lo cogimos. Tampoco. Oye, como sociólogo también te he escuchado algo que me gusta y tiene lógica, que es que te gustan los libros de ciencia ficción y de terror y sobre todo las distopías, ¿verdad? Me encantan. Yo ciencia ficción la he leído desde bien joven y libros de terror también. Es que a mí la imaginación me parece que es un recurso muy bueno cuando está bien utilizado. O sea, la pura fantasía desvinculada de la realidad, no. Eso no me atrapa. Pero todos estos relatos donde el escenario creativo y todo lo que se quiera, y hipotético y futurible, pero el escenario en el fondo es eso, es el atrezo en el cual luego pones figuras o personajes humanos con los dilemas, con las encrucijadas, con los miedos, con las posibilidades, con los talentos y con las heridas de las personas, pues como cualquiera. A mí es un espejo en el que me gusta mucho mirarme. O sea, me encanta ver esos escenarios que se ponen, que se reflejan, que están ahí. Lo que me está pasando últimamente, es que ya, estoy enfadado con el mundo editorial porque... ¿Por qué? Pues porque ahora ya no hay libros de ciencia ficción, ahora son sagas, todos son sagas. Oh. Entonces lees un libro y ya cuando vas por la mitad descubres que era el primero de 14, dices, mira, no, ya no, o sea, es que no, o sea, eso sí me da un poco de rabia, o sea, ves de nuevo el marketing ha entrado y ha pervertido algo que era bien bonito, ¿no? Que era, ahora todo tienen que ser sagas para ver si el primero funciona, entonces ya tenemos atrapada a la gente. Pues el síndrome de George R.R. Martin, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Eso ha pasado también con las películas. Tengo amigos dentro del mundo de la industria que me decían, es que van a morir las películas porque hoy en día no rinde. Hoy en día tienes que hacer un producto que sea como un árbol, que eche raíces y que se comunique con otro y que dé lugar a otro y que tenga 40 vidas el mismo producto, y sí o sí la mejor opción para eso generalmente es una serie, y una película no llega a ningún lado. ¿Qué distopía te da miedo, por cierto, José María? Miedo, no sé. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Cuál es el peor escenario que te imaginas tú como posible distopía? ¿O qué película o qué libro has dicho, uy, esto pudiera pasar? Bueno, a mí digo, por ejemplo, yo no pensaba mucho en por ejemplo, las películas aquellas de contagios y de cosas aquellas, pues me parecían una cosa trasnochada, claro, y luego vino el COVID y de golpe dices, contra. Es verdad que el COVID es algo que será digno de analizar. Todavía es casi pronto, ¿verdad? Para analizar qué pasó. O sea, qué pasó ahí, qué pasó, o sea, con qué criterios se tomaron medidas. Pero es impresionante acordarse de las calles vacías durante meses de todo el mundo. O sea, eso es impresionante. Es que nos hemos olvidado muy pronto. Bueno, a mí eso es un escenario donde lo que me da miedo son muchas cosas, ¿eh? Me da miedo el virus y lo que implica.
me da miedo los sumisos que somos también a la hora de aceptar decisiones, o obedientes, llámalo así, no sé muy bien cómo, o lo vulnerables, o dóciles, yo no lo sé, eso también hay como temas que están ahí. La impunidad o para tomar decisiones no refrendadas por los datos luego, y sin embargo, o sea, la mentira en la toma de decisión, o sea, todas esas cosas a mí me parece que eso es distópico, pero lo que pasa que ya pasó, entonces no es distópico en el sentido de que es un lugar real. Ahora mismo, por ejemplo, el año pasado vi esta película de Civil War, que no sé si la viste, sobre la... O sea, de nuevo, o sea, te hace pensar, es de estas películas que se quedan porque dices tú, bueno, sí, claro, me parece una ficción, pero luego empiezas a ver los hechos y empiezas a ver los datos y empiezas a ver noticias y empiezas a ver, y dices tú, ¿cómo está el mundo? O sea, porque, hombre, tampoco lo ves ahora, digo, no quieres ser catastrofista, pero piensas, bueno, ¿cómo ha cambiado el mundo en 15 años? Esto es una locura. ¿Cómo ha cambiado el mundo en 15 años? Pues dentro de 15... Ni en 15 años. O sea, precisamente haciendo alusión a esa película de Civil War, que dices, bueno, esto no puede pasar. Y de repente ves la tensión que hay. 2 años que hay. ¿Cuándo fue esa película? ¿Hace 2 años? 2 años, sí. Sí, de 2 años ahora. La tensión que hay en Estados Unidos. Eso es. La situación... los sociólogos empezando a preguntarse, ¿hay riesgo de guerra civil o no? ¿Hay riesgo de que una parte de la población se rebele contra el poder establecido o que la otra intenta terminar de oprimir a la otra parte? O sea, y dices, qué rápido vamos, que antes tardábamos mucho y ahora cambia el panorama en nada. Sí, eso es. O sea, que en ese sentido, como que hay escenarios... pues que, bueno, que ya no son tan distópicos, o sea, que no son tan distópicos. O sea, y luego es verdad que a mí, por ejemplo, también la deriva un poco de el poco cuidado que se está teniendo con la democracia, pues me parece, bueno, que no somos del todo conscientes de cómo estamos socavando las bases de la convivencia, o dejando que se socaven, ¿eh? Y eso a lo mejor es menos peliculero y menos de catástrofe de un día para otro, pero eso también me preocupa, la verdad. José María, te voy a dar las gracias. Te he robado casi 1 hora. Que conste que tengo aquí el último libro tuyo publicado, que es María en Contemplaciones de Papel. Pero no quería hablar de él sin todavía no habérmelo leído, obviamente. Pero lo que voy a hacer es emplazarnos a que si alguna vez vuelves por Madrid y nos vemos y ya me lo he leído, pues más adelante grabemos una segunda charla en Pecadito, si no te importa. No, me encantará. Y obviamente te pediré que me lo firmes porque me encanta que me firmen los libros, los autores. O sea que... Hombre, pues será un gusto. Ya te llevaré alguno más. José María, muchas gracias. A ti, de verdad, ha sido un gusto. Pecadito, yo lo cargo o me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. Tengo que darle las gracias a Pilar Sayans, de la productora True Story, por el contacto. Bueno, le prometí un whisky japonés, pero de momento va a servir que le vaya dando las gracias. Y ahora sí, hablemos del sorteo. Entre todos los que estéis suscritos a la newsletter, voy a sortear 3 libros de En tierra de nadie, de José María Olaizola. El sorteo lo haré el 1 de abril y enunciaré los ganadores en la propia newsletter. Os dejo los enlaces en los comentarios del episodio. Si os ha gustado el podcast, compartidlo a vuestras amistades y si necesitáis contarme algo, sugerir invitados o criticar, pero por favor, de manera constructiva, podéis hacerlo por correo electrónico pecaitopodcast@gmail.com pecaitopodcast@gmail.com. Que Dios os bendiga.